El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Hola mis queridos y apreciados hermanos que sintonizan AIR Canal en esta recepción de sábado. Gracias a Dios hemos formado una linda familia con cada uno de ustedes que allí nos dejan en la sala de chat sus saludos. También algunos nos dan consejos, nos ayudan en nuestro ministerio y estamos muy agradecidos por eso. Y esperamos que Dios también pueda estar con ustedes y que en este día de sábado que acaba de comenzar podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor ha preparado, espirituales, físicas y materiales para todos nosotros. Antes de comenzar con la programación, les invito allí donde se encuentren a orar. Oremos. Grande y bondadoso Padre Celestial, hoy queremos agradecerte por la vida y por el cuidado que has tenido por nosotros. Gracias te damos, Señor, por habernos dado también una vez más un día sábado para adorar tu divino nombre. Sanciona, Señor, esta reunión con tu Espíritu Santo. Permito, Padre Celestial, que cada amigo y hermano que va a ver esta programación pueda recibir de lo alto la bendición que tú solo nos ofreces. Oh Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados y guíanos en todo momento a través de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Es tu primera vez en nuestro canal? ¿Nos sintonizas por primera vez? Déjanos allí en la sala de chat tu comentario diciéndonos si es la primera vez que estás con nosotros. Y te invitamos a que puedas seguir haciéndolo de forma regular. También, si es tu primera vez en nuestro canal, suscríbete. Así te podrán llegar las notificaciones de nuestros programas. Así podemos estar conectados siempre con nosotros y también con el Señor. En esta hora también quiero invitarte a que puedas quedarte, porque lo que sigue es una programación muy especial. Tendremos un canto especial y seguido el himno de recepción de sábado. Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Nunca nos va a dejar sin su presencia en nuestras vidas. Así que sin temor al futuro, nosotros podemos caminar sabiendo que hay alguien que está enfrente de nosotros. Aunque sea difícil nuestro día a día, Él siempre está allí. A veces pendemos de un hilo
La vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces, alzar la mirada parece absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando piensas que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas, que no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigan blancos sin dudar que no conozco un hijo suyo desamparado. Los días se vuelven más duros cuando vives en el pasado y así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte, hay que cavar más profundo para encontrar lo que queremos. Mas cuando piensas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te avergonzará. No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar que no conozco un hijo suyo desamparado. Y hay que seguir adelante si quieres aprender. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros será? No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar que no conozco un hijo suyo desamparado. Y confío en la palabra del Señor que dice: no he visto ni un justo desamparado, y ni aún su descendencia que mendigue pan. Confiemos que no estamos solos. Amén.
Señor, desde que salvo soy, pues es mi bien y Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios y mi ansiedad desde que salvo soy. Está en cumplir su voluntad desde que salvo soy. Desde que salvo soy. Desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy. A Cristo andamos sin cesar, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo un lugar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Señor, reposamos en tu santo día, en el mandato legado. Reposo buscamos, Dios, desde tu seno, que así Biblia se registran múltiples capítulos que hablan de la desgracia humana, la decepción, la angustia y el dolor. Pero yo siento que el capítulo más triste que se encuentra registrado en la Biblia está en el libro de Génesis, capítulo 3.
Allí se narra la caída del ser humano, como de la perfección, todas las consecuencias que vinieron a raíz de que el hombre eligiera lo incorrecto, obedecer a Satanás en vez de a Dios. Y esto es algo que nos alcanza hasta nosotros. Vemos mujeres hasta el sol de hoy que tenemos que dar a luz hijos en pleno dolor. El hombre, tanto como la mujer, tienen que trabajar arduamente. La tierra ya no produce los mismos frutos que en un inicio. Y las consecuencias del pecado con el paso de los años se han acentuado todavía mucho más. ¡Qué triste historia! En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado era la muerte, pero gracias a Jesús nosotros podemos gozar del regalo que Él nos otorgó de la salvación. Ahora dejo con ustedes el mensaje de esta noche. Qué alegría poder saludarte y decirte bienvenido a un nuevo capítulo. Este es un nuevo episodio de Biblia Fácil. Estamos en una temporada muy especial hablando sobre el origen de todo. Y estamos en Argentina, desde la Universidad Adventista del Plata. Queremos saludarte a ti que estás en cualquier país acompañándonos en este programa. Tenemos un grupo de participantes muy especial, todos ellos preparándose para poder dar un servicio excelente a este mundo, más también preparándose para la eternidad. Es por eso que están siendo educados aquí en una institución cristiana. Tenemos un grupo de alumnos de diferentes carreras profesionales que están acompañándonos en esta serie tan especial. Bienvenido tú que estás allí del otro lado. Y gracias por permitirnos siempre entrar hasta tu casa y acompañarte con series tan especiales sobre asuntos tan importantes para nuestra vida espiritual. Yo quiero ofrecerte un material que es extraordinario. Se trata de un curso bíblico que justamente habla sobre los temas que estamos abordando aquí. El origen de todo. Es un curso totalmente gratuito que tú puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material que va a enriquecer en gran manera tu fe, va a fortalecer tu creencia en Dios. Bienvenido y bienvenidos amigos a este segundo episodio. Vamos a nuestro tema de hoy. Vamos a continuar hablando sobre orígenes y hoy nuestro origen. En el capítulo anterior hablamos sobre el origen de la vida y del universo y hoy sobre el origen del hombre. Pedimos de la dirección de Dios y estudiamos. Querido Dios, gracias por permitirnos dedicar este tiempo para estudiar tu palabra. Tu palabra debe ser estudiada, no solamente leída. Y eso demanda de reflexión, de investigación, de oración, pero sobre todo de sometimiento a tu voluntad, para poder comprender el plan que tienes para nuestra vida, el propósito por el cual tú nos creaste. Y queremos pedirte una vez más que tu presencia esté con nosotros y con las miles de personas que desde casa están acompañando este programa. Pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, ilumine nuestra mente a través de tu palabra y podamos encontrar una razón más para despertar con tanta motivación, enfrentar la vida de una manera diferente, sabiendo que tenemos un origen y un glorioso destino. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vino a la existencia el ser humano? Está bueno pensar sobre este tema, o sea, siempre nos hacemos la pregunta de dónde venimos, para dónde vamos, siempre queremos saber cuál es nuestro papel aquí en la Tierra, entonces por eso me pareció interesante y tener un espacio de diálogo sobre ese asunto me llamó la atención. Y así como para el primer episodio colocamos una pregunta, casualidad o causalidad, aquí también tenemos solamente dos o una pregunta basado en dos argumentos. ¿Vinimos a la existencia por evolución o creación?
Esa es la gran pregunta. Me genera mucha expectativa porque es un tema que no lo tengo así como muy dominado, entonces dije, bueno, va a ser una oportunidad para aprender más y contestar de manera sencilla preguntas reexistenciales que tenemos todos. Y como siempre, para hacerlo de manera más práctica, lo que vamos a hacer es responder preguntas simples para llegar a una conclusión correcta. ¿Está bien? Hablemos de ciencia. Comencemos hablando de ciencia. Ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber. La ciencia, lamentablemente, durante mucho tiempo se consideró superior a la religión. Siempre se ha considerado así. Y a veces parece difícil conciliar y armonizar la ciencia con la religión, porque la ciencia tiene su propio método y la religión también su propio método. Sin embargo, es interesante poder conocer un poquito el origen de la ciencia, ¿correcto? La ciencia en sí nació dentro de la religión, no es extra, incluso surgió dentro de la religión. Ahora, ciencia es conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, hay varios ramos en la ciencia, ¿no? Cuando dice yo estudio o soy hombre de ciencia, estoy investigando, estoy haciendo un aporte para la ciencia, la pregunta es ¿en qué área? Hay diversas áreas. Las más conocidas obviamente son las ciencias exactas, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias exactas, pues como su nombre lo dice, trabaja para que todo pueda dar con la exactitud. Dentro de esto hablemos las matemáticas, ¿no? Matemáticas son exactas. Las ciencias naturales es aquella ciencia que estudia la biología y la anatomía. Dentro de las ciencias naturales sería el campo de desarrollo para ver de dónde vino el ser humano. Ciencias exactas no puede estudiar esto. Eso tiene que ser la ciencia natural. Y las ciencias sociales es la que comprende el área de historia, filosofía, etc. Ahora, presten atención aquí un detalle. Cada ramo de la ciencia tiene un método de estudio diferente. Por ejemplo, yo no puedo llevar un número a un laboratorio. Las ciencias exactas no necesitan de laboratorio. ¿Qué necesitan de laboratorio? Las ciencias naturales. Ellas sí necesitan. No, es que yo quiero comprobarlo, quiero ponerlo bajo mi telescopio, bajo el instrumento que tengo. Tú no puedes colocar todo bajo un instrumento. ¿Cómo tú puedes colocar un hecho histórico bajo un microscopio o telescopio o cualquier otro instrumento? No puedes. Entonces, cada área y cada ramo de la ciencia tiene un método diferente. Lo que nos importa hoy es ver qué hace la ciencia natural para llegar a una conclusión absurda de que el hombre viene por evolución. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho? Bueno, las ciencias naturales tienen un método que se llama el método empírico. Y el método empírico consiste en hacer experimentos que comprueben o refuten una teoría. Entonces, para que este método pueda ser real y pueda funcionar, tiene que pasar por un laboratorio varias veces el mismo elemento para decir, funciona, es verdad, no es verdad o solamente es una hipótesis. Ahora, para validar el evolucionismo tiene que ser comprobado. Pero mala noticia, la ciencia natural, que es el área encargada de poder estudiar el origen del hombre, ha llegado a una conclusión no científica. Incoherente, ¿verdad? Ciencia que llega a una conclusión no científica. ¿Cómo funciona esto? Hay algunos que dicen así: la ciencia ya descubrió o la ciencia ya comprobó que el hombre viene de la evolución. Y eso es la mayor mentira. Porque no existe dentro del método empírico una especie que se convirtió en otra.
todos los cambios que existen y que se estudian dentro de las ciencias naturales son cambios dentro de la misma especie. Por ejemplo, hay animales que en cierta región tienen un color, lo cambias a otro, varía el color, varía el tamaño, varía... Muy bien, pero dentro de la misma especie. ¿Qué cosa enseña la evolución? La evolución dice que una especie puede convertirse en otra especie. La pregunta es, ¿hubo algún caso comprobado en la historia que una especie cambió para otra? No hay. No existe. No hay un documento, no hay un estudio, no hay un caso, no hay un experimento, no hay absolutamente nada. Entonces, todo lo que ellos tienen es apenas una posición, un modelo. Ahora, las ciencias naturales ¿ha conseguido demostrar el teorema o la teoría de la evolución? No. ¿Y la religión y la fe ha conseguido demostrar con evidencias que todo esto vino de un creador? No, es un asunto de fe, igual que para el asunto del universo y la vida. Entonces eso significa que tanto el creacionismo y el evolucionismo son modelos de explicación del origen del mundo. Modelos. ¿Por qué razón? Porque solo Adán estuvo en la creación para poder explicarlo, pero él ya no vive. Nadie más estuvo allí. Entonces nadie puede decir, lo compruebo porque yo lo vi. No, no se puede. Se acepta por fe. Pero también nadie puede demostrar que un gorila se hizo ser humano. ¿Dónde está la prueba de eso? Si eso fuese real, hoy las especies continuarían allí convirtiéndose en otras especies. Y eso no existe. Dentro del área de las ciencias naturales no existe, es totalmente ilógico. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Es que cada uno ve lo que quiere ver. Fíjense, el ser humano ve un robot como inteligencia humana, como que un creador lo diseñó, se aplaude, ¿verdad? Mucho, como personas dedican tanto tiempo, dinero y todo para poder fabricar un robot que jamás podrá hacer todo lo que el ser humano hace. Pero para eso se acepta que hubo un creador. Pero cuando ve la perfección y la complejidad humana, ¿qué cosa dice? Evolución. O sea, un robot es creado y el ser humano viene en el proceso evolutivo. Totalmente raro ese tipo de conclusión. Dice que cierto hombre o un cristiano le dijo a un ateo, ¿no? El día que yo vea que un avión que vuela se junta todas sus piezas por un proceso evolutivo durante miles de años y de pronto vuela, siendo creado de la nada, ese día me convierto al ateísmo, ¿no? El ateo le dice, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Eso nunca va a suceder porque eso tiene un creador. Le dice, ¿y si un avión, que es un artefacto que no tiene vida, tiene un creador, como un pajarito que vuela por el cielo no tiene un creador? Él tiene vida. Si esto demanda de inteligencia, demanda de alguien que pueda diseñarlo, imagínate la perfección de la naturaleza. Pero cada uno ve lo que quiere ver. Algunos ven el diseño inteligente, otros ven la casualidad. ¿Y cuál es el mayor problema del evolucionismo? El evolucionismo lleva para que el ser humano pueda justificar su comportamiento. ¿Cuál es la lógica? Yo me comporto como animal porque vengo de un animal. Mis antepasados han sido animales. ¿Por qué me tienes que decir que yo debo comportarme como ser humano? Si yo vengo de un renacuajo y luego evolucioné a un gorila y de un gorila soy un ser humano. ¿Cuál es la lógica detrás de todo eso? Más ahora responderemos algunas preguntas. Y antes, la primera tiene que ver con ¿cuál es el problema sobre no aceptar a Dios como creador? Este es un libro interesante. Aquí en español es El problema sobre Dios. Quien lo escribe es el doctor Arman y Nicoli.
ellos escriben un libro, que lleva por título El problema sobre Dios. Y ellos cuentan lo siguiente. Sigmund Freud y C.S. Lewis, ambos tuvieron relaciones complicadas con sus padres e incluso llegaron a odiarlos y construyeron su imagen de Dios a partir de esa relación complicada. ¿Cuál fue la diferencia entre Freud y Lewis? La diferencia es que Lewis se volvió cristiano. Hoy tenemos mucha literatura de Lewis. Ahora, ¿por qué razón? Porque él consiguió perdonar a su padre y tuvo la capacidad de reconstruir la imagen sobre Dios. En cambio, Freud, al parecer, no. El ateísmo de ambos era, como ocurre con demasiada frecuencia, más subjetivo y emocional que racional. Si ustedes preguntan a las personas que dicen no creer en Dios, no necesariamente tiene que ser alguien de ciencia, alguien que tiene Dios. No, hay tanta gente que dice yo no creo en Dios. Pero si tú vas a fondo, su problema de no creer en Dios no tiene que ver con lo racional. Empieza a conversar con él hasta que te cuente su vida. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual la gente deja de creer en Dios? Porque es un asunto emocional. ¿Dónde estaba Dios cuando yo pasé por esta tragedia? Hace algunos años yo recibí una carta tan dolorosa para mí al leerla y donde no sabía cómo responder. Una muchacha me escribe después de haber visto un programa por YouTube, me dice: yo me negué a escuchar tantos sermones en mi vida y ahora después de tantos años vi allí una fotografía suya, ingresé porque era un programa que me recomendaron ver. Ingresé y usted habla de un Dios. ¿Qué Dios? Y ella me cuenta su historia. Yo crecí siendo creyente. Mis padres me enseñaron a amar a Jesús. Un día cuando yo tenía 8 o 9 años, mi padre no volvió a casa. ¿Qué había pasado? A mi padre lo asesinaron. Primera pregunta, si mi padre creía y confiaba en Dios, ¿por qué no lo protegió? Segunda pregunta, ¿por qué él permitió que yo pueda crecer huérfana cuando tanto lo necesitaba? ¿Dónde estaba ese Dios? Pero ahí no termina su tragedia. Cuando ella tenía 12 o 13 años, un día mientras salía de la escuela, 2 hombres lo agarraron, taparon la boca, los ojos, lo subieron en un auto y lo llevaron. Ella no sabía dónde iba. Y mientras ella iba, ella decía, yo oraba y clamaba, Dios, tú hiciste tantas cosas en el pasado, cerraste boca de leones, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, mandaste tu ángel, haz algo. ¿Y sabe qué hizo? Nada. Yo fui violada. Y después que había perdido a mi padre, que yo había sido violada, yo fui a casa y pensé lo siguiente, ¿qué Dios es al cual yo clamo y sirvo? Y ella me dijo un asunto muy fuerte. Si Dios es así, yo prefiero creer que no existe, a creer que existe y no hizo nada. Qué lógica, ¿verdad? Ustedes saben que Epicurio ya siglos antes de Cristo colocó justamente este asunto en una balanza y dice, Dios, para que exista Dios, Epicurio fue un filósofo, decía lo siguiente, vamos a jugar con una lógica, decía. Dios, si existe, ¿es amor o no tiene poder? O si tiene poder, no tiene amor. Porque si Él tuviese amor y poder, por amor evitaría el dolor, porque ama. O solamente tiene poder, que puede evitar el dolor, pero no ama. La lógica para esto parece muy racional. Pero mirar a Dios desde ese punto de vista racional es olvidarse que vivimos en un conflicto. Y el conflicto abarca la muerte y el sufrimiento de inocentes y no inocentes. Entonces, el hecho de que exista sufrimiento no significa que Dios no existe. El hecho que exista sufrimiento es la evidencia de que existe un conflicto. Esa es la única evidencia. Y eso veremos obviamente en la próxima lección cuando hablemos sobre el origen del pecado. Sí. ¿Cómo podemos
volver a acercar a una persona que se alejó de Dios por sus heridas del pasado? Uno de los problemas que tenemos como creyentes es juzgar a la persona y condenarlo porque en un momento duda de la existencia de Dios. Yo encuentro un Dios en la Biblia que comprende mucho el sufrimiento humano. Inclusive el momento de mayor duda y resignación del ser humano, Dios nunca está lejos, Dios está siempre presente. ¿Cómo yo puedo acercar a una persona que se aleja de Dios por el dolor? Dos cosas haciendo. Primero, sin juzgar y condenar, acercándome a ella para demostrar de que en mí puede encontrar amor. Yo puedo orar por esa persona y puedo ayudarla en ese proceso. Mientras yo le amo, mientras yo la abrazo, no la critico, no la juzgo, lo acompaño, oro, ella va a volver a confiar en que el amor existe y ese amor puede venir de Dios. Mas es imposible con argumentos humanos y lógica humana volver un corazón herido y entenebrecido por causa del sufrimiento, pero el Espíritu Santo puede usarnos para hacer cosas increíbles. Hay tantas cosas que en la vida no sabemos cómo actuar, pero si pedimos ayuda a Dios y dirección de Dios, podremos ayudar. Porque la mayoría de gente que dejó de confiar en Dios fue por experiencias que jamás a veces se atreven a contar. Detrás de cada corazón duro hay una vida difícil. Detrás de cada persona que intenta negar la existencia de Dios, no es por acaso, no es por casualidad, es por las experiencias que vivieron. Y aquí este libro nos muestra, ¿no? Dos hombres, Freud y Lewis. Uno consiguió perdonar a su padre y consiguió confiar en Dios. El otro no, y confirmó su ateísmo, porque imagínate, ¿cómo puede ver un niño o una niña a Dios como padre si fue abandonada? Fue abusada por su propio padre. Si vio que su padre lo abandonó en el momento que más estaba, ¿cómo pensar que Dios es papá? Entonces mucho va a depender inclusive de la figura y la imagen que tenemos del Padre para poder tener la imagen correcta de Dios. Bueno, prejuicios y experiencias emocionales pueden desviarnos del camino y hacernos abrazar ideologías que en realidad nos llevan a negar la evidencia. Ahora, ¿saben qué cosa es lo raro? Que hoy, esto está muy de moda, se está intentando casar y unir dos modelos totalmente contrarios. Teísmo evolucionista, la creación con la evolución, cosa extraña, pero existe hoy. Y esto es obviamente respaldado por líderes en el cristianismo. Ellos dicen que Dios creó este mundo a través de la evolución. O sea, sí es verdad, Dios creó el mundo, pero Dios usó la evolución. Es como intentar unir el evolucionismo con el creacionismo, que es totalmente ilógico. Juan Pablo II dijo lo siguiente: la evolución era más que una hipótesis y un hecho probado con eficacia. ¿Cómo es posible que él pueda mencionar esto? No es una hipótesis, es un hecho probado. ¿Quién lo comprobó? El Papa Francisco dice así: cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así. En otras palabras, Dios no creó todo en una semana. Dios creó el mundo en miles de años. Eso da lugar ¿a qué? Al proceso evolutivo. Ahora, ¿esto es verdad? Miren el texto de Hebreos 11.3. Hebreos 11.3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué cosa está diciendo? El universo fue constituido por la palabra de Dios. Y para entender cómo fue constituido el universo, Génesis 1. Dios dijo y fue hecho. Cuando yo digo que Dios usó miles de años, yo no creo en que la palabra de Dios tiene poder. Y estoy anulando Hebreos 11.3 y Génesis capítulo 1. Y ustedes saben que uno de los libros más atacados hoy es Génesis. Ahí están nuestros orígenes. Ahí está el matrimonio, el modelo del matrimonio, el sábado, la alimentación adecuada, o sea, los principios que Dios estableció para el ser humano
han sido los puntos más atacados. El libro de Génesis hoy está puesto siempre sobre el ataque. Ahora es interesante que dentro del cristianismo está infiltrándose esta idea. Ahora, hay una cosa que debemos entender. No existe cristianismo sin creacionismo. El momento que yo dejo de creer que el Dios creador hizo todo en una semana, como lo menciona Génesis capítulo 1, yo dejo de ser cristiano. No hay manera de unir el cristianismo sin creacionismo. Otra vez hablemos de Charles Darwin. En el año 1871 escribió El origen del hombre, su libro, y él habla sobre la evolución. Y él menciona así: antepasados habrían habitado en árboles y se habrían trasladado gradualmente al suelo con el tiempo. Luego comenzaron a caminar sobre dos pies y más tarde fabricaron herramientas, y así, mientras sigue evolucionando, vino el ser humano inteligente que es hoy. Más o menos ese es el resumen del libro El origen del hombre. Nosotros vinimos, o descendemos de animales que un día estaban trepados en los árboles, luego bajaron, se volvieron inteligentes, en fin. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Tiene varios, más hasta ahora vamos a descubrir algunos de ellos. Bueno, lamentamos decir que Charles Darwin nunca hasta aquí nos ha demostrado de que un gorila se hizo humano, ¿no? Humano es humano, gorila sigue siendo gorila. Por más que se parezca, cada uno en su especie. Ahora fíjense, ¿cuál es el problema que tiene la evolución? El evolucionismo tiene muchos problemas para explicar cosas muy lógicas. Primer problema: si el ser humano es resultado de la evolución, ¿cómo el ser humano aprendió a hablar? El lenguaje humano es una de las cosas que el evolucionismo no consigue responder. ¿Qué cosa es lo que decía Charles Darwin? Los seres humanos aprendieron a hablar escuchando a los pajaritos. A esto lo llamó el prototipo, ¿no? El protolenguaje musical. ¿En qué consistía el protolenguaje musical? Escuchaba, imitaba. Charles, ningún pajarito habla. Entonces, ¿cómo el ser humano llegó a aprender? Esta pregunta es una imposibilidad para los evolucionistas responder. Si los seres humanos descendemos de gorilas, si nuestros antepasados habitaban en los árboles, ¿cómo aprendieron a hablar? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Todo el tiempo tiene una explicación, menos la semana. Un mes tiene una explicación, un año tiene la explicación, pero una semana no. ¿Por qué una semana tiene 7 días? ¿Por qué no tiene 6? Ustedes saben que en la Revolución Francesa se les ocurrió armar un calendario de 10 días y duró muy poco tiempo, no funcionó. Tuvieron que volver al 7. ¿Por qué 7? La única respuesta es Génesis 1. ¿Y saben por qué 7? Porque en 6 días creó y el 7º día fue levantado como un monumento para recordar quién es nuestro Creador. ¿Ustedes saben por qué Satanás estuvo tan enfurecido con el sábado? Porque es la única manera de que el ser humano se olvide de dónde viene. ¿Por qué el sábado? Si aquí en mis manos tengo un regalo para ti, se trata del curso bíblico El origen de todo. Solicítalo a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material que sin duda va a enriquecer tu fe y tu confianza en Dios. Antes de ir a la pausa estuvimos hablando sobre la imposibilidad de la evolución para poder explicar cómo el ser humano aprendió a hablar. Lamentablemente, Charles Darwin se quedó solo con su teoría del protolenguaje musical. Incluso los evolucionistas ya no más usan ese argumento, porque es ridículo en sí. Ahora, Richard Lake, que es un paleoantropólogo evolucionista, él dice lo siguiente: en muchos sentidos, es el lenguaje lo que nos hace sentir humanos. Vivimos en un mundo de palabras, y es verdad. Nuestros pensamientos, el mundo de nuestra imaginación, nuestra comunicación y nuestra rica cultura están entretejidos en los telares del lenguaje.
Entonces, ¿cómo el ser humano aprendió a hablar si vino resultado de la evolución? Y esta teoría del periodo crítico hunde más a los evolucionistas. ¿Por qué razón? ¿Cómo el cerebro, una sustancia material, puede producir algo abstracto como los pensamientos? Segunda pregunta, ¿qué nació primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Tercera pregunta, o la respuesta, si el lenguaje nació primero, ¿qué acto espontáneo le habría dado lugar si aún no habríamos desarrollado el pensamiento? ¿Cómo es que aprendió a hablar sin pensar en nada? Ilógico, ¿no? Otra cosa, si el pensamiento nació primero, ¿en qué idioma pensaron los antepasados si no había palabras? Solamente haciendo estas preguntas ya está totalmente desequilibrado alguien que dice, pues bueno, no hay explicación. Yo sí tengo la explicación. La Biblia dice que Dios del barro hizo el ser humano, puso aliento de vida en su nariz, lo hizo ser viviente, inteligente. Él lo enseñó a hablar. Pero sin embargo, aquí la evolución no puede responder esta pregunta. Ahora, peor todavía, porque existe la teoría del periodo crítico. Y la teoría del periodo crítico dice así: una persona solamente consigue hablar si es que aprende hasta la pubertad. Si no, no más consigue hablar. Porque los seres humanos aprendemos en base a la repetición de palabras, en base al lenguaje en el cual estamos rodeados. Entonces, si es que un gorila se convirtió en mono, ¿en qué momento aprendió a hablar? Y si es que solo hasta la pubertad el ser humano aprende a hablar, ¿cómo el ser humano habla? La teoría de la evolución no tiene cómo responder. Otra pregunta, ¿cómo surgió la conciencia? ¿En qué momento surgió? ¿Cómo una conciencia inmaterial surge de una materia inconsciente? Las notas de Darwin tienen su valor, como ya les mencioné, al ver de que dentro de la misma especie pueden existir variaciones. Claro, eso es lo que vemos ahí en Galápagos, ¿verdad? Dentro de la misma especie puede haber variaciones, por supuesto, pero que me vengan a decir que de una especie se convierte en otra, por favor, no existe manera de que la ciencia pueda comprobar esto. Mitchell Vighi escribió este libro en 1996 y él escribió este libro, La caja negra de Darwin, del reto de la bioquímica a la evolución. Y él dice así: el ser humano está compuesto por sistemas tan complejos e interdependientes que no podrían haber aparecido por azar. ¿Cuál es la incoherencia en la ciencia? Este es un diseño inteligente y esto es producto de la casualidad o de la evolución. Hasta ahí llega la incoherencia. Ustedes saben que hay un estudio que se hizo en Harvard donde muestra que un dato aquí importantísimo para poder por lo menos reflexionar un poquito en cuán complejo es el ser humano. Ustedes saben que es posible almacenar en 70,000 millones de copias de un libro, que más o menos equivale a 700 terabytes o 100,000 millones de DVDs, 1 gramo de ADN. La información que tiene 1 gramo de ADN puede llenar 100,000 millones de DVDs. 1 gramo de ADN. Con 4 gramos de ADN se almacenarían los datos digitales que la humanidad puede crear en un año. 4 gramos, algo que nosotros no podemos ver ni siquiera sin otros instrumentos. ¿De dónde surgió toda esa información? Se sabe que la información no surge de la nada, menos aún la información compleja y específica. Toda información, ¿qué cosa necesita? Un informante. La pregunta es, ¿quién colocó toda esa información al ser humano? Tuvo que haber sido alguien, un creador. La explicación que tenemos es Génesis 1. Tarde y mañana, primer día, espacio, tiempo y luz. Segundo día, atmósfera. Tercer día, plantas. Cuarto día, lumbreras. Quinto día, criaturas del mar y pájaros. Sexto día, Dios crea al hombre. Séptimo día, Dios descansa. Ustedes se dan cuenta, todo el tiempo tiene una explicación, menos la semana. Un mes tiene una explicación, un año tiene la explicación, pero una semana no.
¿Por qué una semana tiene 7 días? ¿Por qué no tiene 6? Ustedes saben que en la Revolución Francesa se les ocurrió armar un calendario de 10 días y duró muy poco tiempo, no funcionó. Tuvieron que volver al 7. ¿Por qué 7? La única respuesta es Génesis 1. ¿Y saben por qué 7? Porque en 6 días creó y el 7º día fue levantado como un monumento para recordar quién es nuestro Creador. ¿Ustedes saben por qué Satanás estuvo tan enfurecido con el sábado? Porque es la única manera de que el ser humano se olvide de dónde viene. ¿Por qué el sábado es tan odiado? Porque es el monumento que Dios levantó en el tiempo para decir, yo te creé. Si el ser humano hubiese respetado el sábado, así como Dios lo planeó desde el origen, nunca hubiese caído en la teoría de la evolución. Pero una vez que el monumento fue derribado, aparece cualquier teoría. Voy reflexionando a medida que usted avanza con el tema y llego a la conclusión de la importancia de entender a un Dios creador, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tratamos de buscar la lógica en todo, como bien decía usted, de llevar todo al laboratorio, y el ser humano necesita de alguna manera explicar también el hecho del mundo, cómo está hoy. Para ellos, que el árbol esté del tamaño que esté, que nosotros estemos desarrollados como estamos, necesita creer o hacernos creer o entender de alguna manera que para llegar a lo que el mundo está hoy, tuvieron que pasar millones de años, porque para la evolución en realidad son millones de años. Para un cristiano quizás son 6.000 años la existencia del mundo. Pero a veces justamente no olvidamos del inicio de cómo bien arranca Génesis, que tenemos a un Dios creador. Él ya creó todo armado, todo hecho. Por eso la pregunta que usted ponía ahí en pantalla, que era ¿qué era primero, el lenguaje o el pensamiento? También la otra pregunta que surge, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Que a veces también está esa pregunta. Pero nosotros ya sabemos que de la mano de Dios, que Dios es un creador, de hecho ya salió todo armado. Por eso es que la respuesta incluso racional y lógica es creer en un creador. Solamente viendo si las pequeñas cosas hoy del cual el mundo se sorprende necesita de un diseñador, imagínate el ser humano que más complejo. En síntesis, el tema que él fue desarrollando ya no pasa por una mera curiosidad que uno puede tener de dónde venimos, de nuestros orígenes, sino que ya es una necesidad el saberlo, ¿no? Y la necesidad de saber cómo fue todo, cómo se creó, nuestros principios, y eso es algo impactante que creo que todo ser humano a lo largo de la vida queremos descubrir, nuestro propósito. Y qué simple sería saber de que ese propósito, detrás de todo esto hay un Dios poderoso, hay un Dios que está ahí detrás y está al control, y eso es lo que también me llena de tranquilidad y esperanza, ¿no? Son preguntas así reexistenciales que tenemos y la manera en que él utiliza la Biblia para responderlas en tan poco tiempo y con tan pocas palabras me parece buenísimo. Entonces la evolución tiene varios vacíos que no puede explicar, que la fe lo puede explicar a través de la Biblia. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Somos la obra maestra de un creador. Eso dice Génesis 1:26. Y cómo me encanta Génesis 1:26, ¿saben por qué? Porque toda la semana Dios habló, pero en Génesis 1:26 Dios actúa y Dios ensucia la mano. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios habla todos los días, pero cuando ahora va a ser al hombre, no habla. Él mismo arma con sus manos. ¿Saben a qué conclusión llegamos? Somos hechos a mano. Y lo que es hecho a mano cuesta mucho. ¿Verdad? Lo que es hecho en grandes cantidades, todos, ¿no? Maquinaria. Vamos a hacer un lote de 1,000 o 10,000 cosas. Todo lo mismo. Pero hecho a mano es otra cosa. Y salimos de las manos de un creador que nos hizo imagen. ¿Qué significa imagen? La palabra imago Dei abarca muchas cosas. Apariencia física. En Éxodo habla, 33:20. Moisés vio la espalda de Dios, dice, ¿no? Capacidad de pensar.
Isaías 1:18, ven, reflexionemos. Imagen de Dios. Capacidad de sentir, ama al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas. Capacidad de elegir, hoy he puesto delante de ti, te he hecho un ser inteligente para que sepas elegir. Capacidad de procrear, eso significa ser imagen de Dios. Capacidad de relacionarse y la capacidad de gobernar, porque finalmente Dios le dio el dominio de este mundo. Todo esto abarca que somos imagen de Dios y somos un milagro. Uno le entiende esto cuando es padre. ¿Cómo es posible que de algo tan pequeño pueda venir un ser formado? Salmo 139:6 decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, yo no puedo comprender. Y David decía, tú me formaste en las entrañas. Somos creación de Dios y somos un milagro. ¿Cómo yo puedo decir que soy fruto de la evolución y la evolución viene de la casualidad y de la nada cuando la genética me dice que soy tan complejo por dentro? Miren, en los 9 meses de gestación, el cigoto, que es una célula resultante de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se divide gradualmente hasta convertirse en los 100 billones de células. Un cigoto se convierte en 100 billones de células que forman los 220 tipos de tejidos del cuerpo humano. Lo que desconcierta a los científicos es cómo se produce esta división de forma tan organizada que el resultado es un bebé que tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas. Todo siempre en el mismo lugar y distribuido de manera simétrica. Exacto. ¿Qué impide que un cigoto produzca al azar los pies en los hombros, la nariz en el ombligo? ¿Qué hace que esto no pueda ocurrir así? Hay un gen llamado el gen maestro, llamado homeobox. Son los que enseñan a los demás genes el camino para continuar la especie. Este gen no podría haber evolucionado ni modificado. No hay manera de que este gen haya evolucionado, pues de lo contrario, la vida fuera diferente. Entonces, ¿cómo explica la evolución esto si este gen no se puede evolucionar? Ribosoma. Es un orgánulo que fabrica proteínas y enzimas para los seres vivos uniendo aminoácidos. Es una máquina molecular natural que se encuentra en todas las células vivas. A modo de comparación, el ribosoma produce 20 bloques de proteína por segundo. Contamos uno, ya nuestro cuerpo produjo 20 bloques de proteína. Mientras que una máquina molecular artificial más moderna creada por el ser humano solo produce 4 cada 12 horas. Y nosotros cada segundo, 20 bloques. ¿Qué les parece? ¡Qué complejidad! Y puedo decir que esto vino de la nada. Surgió de la nada. Ni hablemos del cerebro. Es el órgano más complejo. Dentro de esta masa aparentemente tosca se encuentra el mayor proyecto de diseño jamás visto. Tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Cada una de estas neuronas puede formar entre 1.000 y varios cientos de miles de sinapsis. Una sinapsis es la unión entre dos neuronas. El cerebro es capaz de producir unos 1.000 billones de conexiones. Si se desarrollara la materia blanca de un solo cerebro, formaría un cordón. Miren lo importante de esta información. Si yo consigo desenrollar la materia blanca del cerebro, formaría un cordón lo suficientemente largo como para dar 2 vueltas a la Tierra. Todo eso lo tienes en tu cerebro. Las neuronas y sus conexiones, las células de soporte y el cableado, está todo enmarañado dentro del cráneo. Si solamente estiramos esto, lo que tenemos en el cerebro, daría para 2 vueltas el mundo. Imagínense lo complejo que es esto. Con la tecnología disponible hoy en día, haría falta un superordenador que ocupara una superficie aproximada de 4 estadios para reproducir de forma digital la capacidad de procesamiento de los 100.000 millones de neuronas del cerebro. O sea, si hoy se fabricara una máquina que pueda más o menos tener la capacidad del cerebro, tendría que ser una máquina que ocupe 4 estadios. Para lo que el cerebro hace en algo tan pequeño. Computadoras y procesadores salidos de la nada. ¿Y qué hay del cerebro, que es una computadora súper avanzada y que solo pesa 1,5 kilos? Si una computadora, qué bueno, la ciencia, la tecnología, pero no puede hacer ni el 1% de lo que es el cerebro.
Ah, la computadora sí tuvo un creador. ¿Y el cerebro no? Que es muchísimo más complejo. ¿Cómo explicamos que en 1 centímetro de piel, que pesa menos de 1 gramo, hay 1 metro de vasos sanguíneos para proveer alimento, 4 metros de nervios para llevar mensajes, 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío, 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 glándulas para mantener la elasticidad, 100 glándulas sudoríparas para expulsar impurezas, 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor y miles de células con compleja estructura? ¿En cuánto? En 1 centímetro de piel, que pesa menos de 1 gramo. De la nada vino todo esto. La Biblia dice que fuimos creados con un propósito. Colosenses 1:16, fuimos creados por Dios y para Dios. Ese es nuestro origen. Eso es lógico, racional. Por eso el texto bíblico en Salmo 95:6, ¿qué cosa dice? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Creador. Hay una sola manera lógica de poder entender y dar sentido a nuestra vida. Lo que te he mostrado aquí apenas es lo mínimo de lo complejo y maravilloso que tú eres. Es imposible que tú veas cómo funciona cada órgano de tu cuerpo y puedas decir, esto vino de la evolución, de la nada. ¿Cómo que de la nada? Tú sabes que hoy los médicos tienen que especializarse para poder estudiar un órgano. Un órgano. Oftalmólogo solo entiende a perfección la vista. Dermatólogo, piel. ¿Ya te diste cuenta que un órgano es tan complejo que demanda de tantos años de estudio? Ahora tú vienes para decirme que somos resultados de la evolución. Cuando Dios colocó en nuestro organismo tanta perfección, eso significa que tú eres especial, eres valioso. Tú no eres fruto de la casualidad. Y el día que tú entiendes que tienes un origen extraordinario, puedes visualizar un futuro glorioso. Pero si tú me dices que vienes de la nada, ¿a dónde vas? A la nada. ¿Qué propósito tienes en la vida? ¿Cuál es el sentido que puedes colocar a tu vida si tú vienes de la nada? Hoy quiero invitarte en el nombre de Dios para que puedas replantear tus ideas. Y si hasta aquí has dudado de Dios por causa del sufrimiento, del dolor, de tragedias, de una experiencia dolorosa, hoy quiero invitarte a mirar todo eso a través de los lentes de un conflicto mayor en el cual estamos envueltos y que vamos a ver en el próximo capítulo. Mas el hecho de que haya dolor en este mundo no es la evidencia de que Dios no existe. Dios te ama y Él pronto vendrá para colocar punto final a tu sufrimiento. No sé cuál es la relación que tienes con Dios, mas hoy te invito a aproximarte a Dios y reconocerlo como Creador y Salvador. Cierra tus ojos donde estás y agradécele a Dios porque tú saliste de su mano. Pastor, yo no estuve en la creación, mas David dice, aún en el vientre de mi madre, tú me tejiste. Tú eres hecho a mano, tú eres valioso, tú tienes un origen y un destino glorioso. Acepta a tu Creador y tu vida tendrá sentido. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y el propósito de la vida es alcanzar el ideal de tener la certeza y la seguridad de que al tener un origen tan extraordinario, la vida tiene sentido porque hay un plan diseñado por Dios. Tú no viniste a este mundo por casualidad. Aun cuando las razones por las cuales tus padres te contaron no sean las más agradables, Dios ya tiene un plan para ti. Estoy hablando para alguien que fue abandonado de pequeño, para alguien que no se sintió deseado en la vida, para alguien que le dijeron, tú eres resultado de una violación. Tú no deberías existir. Claro que deberías existir. Dios planeó tu existencia. Y hoy Dios quiere mostrarte
un camino diferente para tu vida. Tú la aceptas. Ora conmigo. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos el propósito y el sentido de nuestra existencia. Enséñanos día a día para reconocerte como nuestro Creador y tomados de tu mano, muéstranos el futuro glorioso que tienes para nuestra vida. Ayúdanos a vivir bajo el propósito que tienes para nosotros. Pedimos tu bendición y te rendimos gratitud por ser nuestro Creador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre, te invito para que el próximo capítulo puedas también estar acompañándonos, como siempre, con Biblia en mano, aquí, en Biblia Fácil. Hasta la próxima. Ahora es fácil explicar cómo el mal se esparce, porque todos venimos con una naturaleza pecaminosa y el ser humano lejos de Dios es capaz de hundirse en lo más profundo. Pero explicar que el mal surgió en un lugar perfecto y en una persona o en un ser creado perfecto, no hay manera de encontrar lógica ni explicación. ¿Dónde comenzó? En el cielo. Exactamente en qué parte del cielo comenzó el mal, dentro del santuario. Qué hermosa lección que aprendimos el día de hoy a través de la predicación. En el libro de Lucas capítulo 15 versículo 10 dice lo siguiente: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando tú y yo hacemos decisiones de vida para vida. Ojalá esta noche sea una de ellas, que si tú estás allí en tu casa y no has hecho planes de arreglar tu vida con Dios, te invitamos en que en este momento lo puedas hacer, que puedas hacer un pacto con Él y ya verás que tu vida será muy distinta a lo que llevas ahora. Quiero invitarles a orar a todos los que están allí en la sala de su hogar, ya sea de pie, arrodillados, o están quizás en alguna iglesia viendo esta programación. Queremos que en este momento tú puedas poner tu petición especial allí en la sala de chat, que te inclines ante el Señor, abras tu corazón porque juntos vamos a orar. Oremos. Bendito y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias porque has estado con nosotros, porque nos entregas este regalo el sábado, en donde podemos concentrarnos en todo lo que tiene que ver con la adoración hacia ti. Pensar también en que tú un día no muy lejano vendrás por nosotros, que nos darás un regalo eterno, que es vivir para siempre contigo. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lindas promesas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a salir adelante en esta vida cristiana. Nos ayudan también a que podamos compartirlas con otras personas. En esta hora dejo a todos mis amigos y hermanos que han escrito en la sala de chat. Tú les conoces, sabes qué pensamiento hay en su corazón, sabes también cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, sus situaciones más difíciles, y es por eso que las entregamos ante ti, porque tú dijiste que trajéramos a ti todo lo que nos sentíamos trabajados y cargados, porque nuestras cargas tú nos las ayudarías a llevar. Padre, permite que las personas que se conectaron hoy puedan ser vínculos para transmitir esta información a más personas, y así tu mensaje pueda llegar a todo el mundo. En esta hora, Señor, también quiero suplicarte por los que escribieron que están enfermos, por los que tienen algún familiar en la cama de un hospital, por los que tienen a alguien afectado por el cáncer o por cualquier otra situación. Señor, permite que la sanidad pueda llegar a ellos, que esta enfermedad no sea para muerte, sino para la gloria tuya y para el fortalecimiento espiritual de la persona que lo padece, para acercarnos más a ti. Señor, también por los que han perdido el trabajo, por los que se encuentran en una situación económica difícil. Cada una de nuestras peticiones pueda llegar al trono de la gracia como un incienso ante tu presencia para ser contestadas en tu tiempo y no en el nuestro. Que se haga tu voluntad, Señor, para cada una de las situaciones nuestras. Ayúdanos a siempre estar fervientes, tener fe para esperar y también para anunciar a otros tu pronto regreso. Gracias, Señor, por la bendición de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te puedas conectar con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Recuerda, amigo y hermano, suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta si esta información fue de tu agrado. El Señor te bendiga y que pases un feliz sábado.
Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria